Y hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Y este es un pasaje bien conocido, o también es una enseñanza bastante popular dentro de las iglesias, ¿verdad?, cristianas, que casi la mayoría de nosotros conocemos eso. Es es la armadura, ¿verdad?, la armadura de Dios y la armadura que cada cristiano debe tener. Entonces ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice referente a ello. La semana pasada nuestro hermano Oscar estaba hablando referente a la sujeción, a la obediencia, y estaba hablando, bueno, esto empezó con la sujeción de los esposos, ¿verdad?, la sujeción que el esposo, que el hombre debe tener de Cristo, y la sujeción que la esposa debe de tener del esposo. Dicen amén. Los hombres dijeron amén, las esposas no. Vaya. Y luego la sujeción que los hijos deben tener a los padres, y también que los padres no deben de provocar a ira a los hijos. Los hijos dicen amén. Si hay un hijo y tiene a su papá ahí cerca, dígale, ya ves, no me provoques a ira. Decirle, no me provoques a ira. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar estudiando y vamos a terminar Efesios. Primero Dios lo terminamos hoy, y la próxima semana iniciamos Filipenses, una carta también de gozo, de aliento. Así que Efesios 6 del 10 al 20 básicamente trata acerca de una gran batalla que se libra en silencio. No se escuchan balazos, no se escuchan escopetazos, no se escucha la metralleta, no se escucha la espada, no se escucha el escudo. No, es una batalla que se libra en lo espiritual, no en lo natural. Y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros hemos dejado de percibir que dentro del ambiente espiritual que nos movemos hay una guerra constante, una guerra espiritual que se está moviendo, guerra espiritual, y eso es todo el tiempo. No ocurre solamente los domingos, no ocurre solamente los martes. Todo el tiempo los cristianos estamos en una gran guerra espiritual. Yo ahora platicaba con alguien referente a una situación que está viviendo, y yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y esta persona me decía, fíjese que aparte del problema que tuve, se me arruinó el carro también, ¿verdad? Y así nos ha pasado, una cosa tras otra. Y cualquiera de nosotros pudiera pensar, y yo no quisiera tampoco que cayéramos en el espiritualizar todo, ¿verdad? Pero debemos de entender que como cristianos el enemigo quiere ocupar cualquier situación para afectarnos, especialmente cuando estamos en problemas. El enemigo quiere desanimarnos. Entonces, lo primero que yo quiero que de verdad entendamos como iglesia es que hay una guerra espiritual que se está gestando día y noche por nuestras almas, por nosotros, que Satanás no está tranquilo. Y que como cristianos nosotros debemos, gozamos de armas, o tenemos la facultad de poder vestirnos o revestirnos en la parte espiritual de todo esto. Yo quiero que usted se imagine esto. Usted imagínese que un soldado va a la guerra, pero que ese soldado, ¿verdad?, va a enfrentarse y va sin fusil, sin chaleco antibalas y sin casco. ¿Qué piensa usted? ¿A qué va este soldado? A morir, ¿verdad? O imagínense, peor aún, va en chancletas, en calzoneta y en camiseta, ¿verdad? Le fue mal. Entonces, un cristiano no puede vivir sin armadura de Dios o sin armadura de Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, Efesios capítulo 6, imagínense cómo es el apóstol Pablo, o la sabiduría que Dios le dio para poder escribir. El apóstol Pablo, Efesios fue una carta para los cristianos, y empezó primero hablándonos de que somos hijos de Dios, que somos adoptados, que somos ciudadanos del cielo. Nos habló acerca de muchas, que el Señor Jesús pagó el precio, que debemos de valorar el sacrificio de Cristo y todo lo que hemos hablado. Pero antes de terminar su carta dice, hey, ustedes deben de andar con armadura puesta, porque si no andan con armadura puesta, les puede ir mal. Puede pasar algo que nos va a afectar. Y esto es lo que vamos a leer. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en Efesios capítulo 6, porque, hermanos, mire qué impresionante cómo lo dice el apóstol Pablo. La frase con la que inicia es: fortaleceos. ¿En quién? En el Facebook. Fortalecernos en el WhatsApp. Fortalecernos en el Netflix. No, ¿verdad? ¿A dónde nos fortalecemos? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y a dónde nos fortalecemos en el Señor? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿a dónde nos fortalecemos en Dios? ¿A dónde? En su presencia, en el vehículo mientras manejamos y escuchamos alabanza. No escuchamos a los hermanos temerarios, no, escuchamos una alabanza. Y eso nos fortalece en la iglesia, en la casa del Señor, mientras adoramos y mientras buscamos a Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo inicia así: fortaleceos en el Señor, porque él está entendiendo que hay una guerra espiritual y que debemos tener la armadura. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20,
No lo voy a leer todo ahorita porque, hermanos, nos tomaría tiempo. Luego lo vamos a ir examinando. Pero así empieza y son 10 versículos en los cuales el apóstol Pablo va mencionando la importancia de estar fortalecidos y de poder ocupar la armadura del Señor. Así que ahí vamos a estar ahora, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Por eso esta noche yo he titulado, el mensaje de hoy es Guerra invisible, armas poderosas. Mire eso, vístete o caerás. Dígale hacia su vecino, vístete o caerás. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada vez que nos reunimos y leemos tu palabra y podemos tu palabra, Señor, nos exponemos a tu palabra y a tu presencia, oramos porque siempre, Señor, esa reflexión, ese mensaje pueda tocar nuestros corazones y hablar a nuestras vidas. Y yo le pido, por favor, Espíritu Santo de Dios, ayúdenos hoy a despertar espiritualmente y entender que vivimos una guerra espiritual constante y que debemos de tener la armadura del Espíritu Santo en nuestra vida, y que debe de ser cada día, Señor, ponernos, estar vestidos con armadura. Por favor, mi Dios, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Normalmente nosotros todas las mañanas nos cambiamos, ¿verdad? Nos ponemos calcetines, nos cambiamos ropa, pantalón, camisa, y cada día usted sale. Cada día nosotros deberíamos también de recordar que es importante vestirnos con armadura del Espíritu Santo. Y queridos hermanos de Iglesia El Faro, hoy quiero realmente llamar su atención en ese sentido, lo que dicen las Escrituras y lo que el apóstol Pablo habla referente a la guerra espiritual, y cómo la armadura espiritual estamos llamados como creyentes a revestirnos y a utilizarla de manera diaria. Y este pasaje nos recuerda referente a esto. Mira, no hay elección, hay una batalla. Quiero que por favor veas este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 13, como lo dice. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Quizás puede pasar, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, tenemos un enemigo real. ¿Cuál es el enemigo real? La carne, la pereza, el pecado, Satanás. Y lamentablemente Satanás, hermano, nosotros el concepto que tenemos de Satanás posiblemente es el que las películas o que Hollywood o que las caricaturas nos han hecho pensar, ¿verdad? De Satanás, la figura que tenemos en nuestra mente. Yo no sé cuál es la figura que usted tiene, pero normalmente Satanás lo pintan así como de rojo, ¿verdad? Con unos cachos, le ponen como barba y le ponen ¿cómo se llama esa cosita que anda ahí? Un tridente, ¿verdad? Y todo feíto. Y yo creo que no ha de ser nada, esa descripción es nada. Entonces, cuando pensemos en eso, ¿verdad? De hecho, fíjese que la Biblia describe a Satanás como el ángel de luz, o sea, era algo precioso. Y hay una descripción muy, la parte descriptiva de Satanás, de hecho, es buena. Es lo contrario a lo que normalmente nosotros pensamos. Pero Satanás, con todas las herramientas, artimañas y todo lo que posee, va a atacarnos, va a atacarme a mí y va a atacarlo a usted. Por eso es importante andar con armadura. Entonces, hermanos, debemos de ser fuertes y debemos de vestirnos de la armadura del Señor. Quiero que también vea esto. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Su adversario no es su esposo ni es su esposa. Su adversario no son sus familiares. Podemos ser, ¿cómo sería? Herramientas, ¿verdad? Instrumento. Alguien puede ser instrumento de Satanás. Eso sí, puede ser instrumento. De hecho, creo que a los corintios es que le dice, hermano Jorge Valle, le dice, ni se junten con esos. Y dice, esa es una sinagoga de Satanás. Creo que estoy bien. Sí, estamos bien, gracias. Ahí podemos dejarla, ¿sí? Creo que es en Corintios. Alguien me recuerda, ¿verdad? Que sí le dice a algunos, esa es una sinagoga de Satanás. O sea que los que estaban ahí eran hermanos diablos, no eran hermanos buenos.
Entonces, pero nuestro adversario no es, normalmente no, pudiera, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús que no sea así. Nuestro adversario es Satanás. Nuestro adversario es el diablo. Y dice la palabra que anda como león rugiente. ¿Usted ha visto un león rugiente, hermano? Yo lo he visto en Animal Planet y en ¿cómo se llama? En esos programas, ¿verdad? Cuando un león anda hambriento y anda tras la presa. ¿Y sabe a quién ataca el león que anda hambriento? A las presas más débiles, a los más chiquitos, a los que... Entonces, si usted no anda en la armadura, somos presas de Satanás. Si yo no me pongo la armadura, soy presa de Satanás. Y vamos a ver todo lo que compone la armadura. Entonces, hermanos, no podemos nosotros subestimar a nuestro enemigo. Hay un enemigo, es Satanás, y debemos de darnos cuenta. Y lamentablemente como cristianos hemos perdido esa percepción de que realmente hay una guerra, que hay una guerra espiritual. Y hermano, la guerra espiritual se está gestando desde Génesis. Siempre Satanás ha atacado y va a atacar la iglesia y va a atacar a los hijos de Dios. ¿Usted recuerda? Lo que pasó con Adán y Eva, hermano, no fue casualidad. Es que Satanás andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo creo que Eva, ese día que se levantó, no se puso la armadura del Espíritu. A Eva se le ha de haber olvidado vestirse con la armadura del Espíritu. Satanás la atacó. Y así pasó también y después con las generaciones, porque Satanás anda como león rugiente. Y esta guerra espiritual se ha gestado desde el Génesis y se sigue gestando por los hijos de Dios. Así que vamos a encontrar estos principios que menciona el apóstol Pablo. Y lo primero, hermanos, es esto: el llamado ¿a qué? ¿A qué? A fortalecernos en el Señor. Y eso lo hemos estado hablando bastante, hermanos. La fuente de poder es Cristo. La fuente de poder es el Espíritu Santo. La fuente de poder es la presencia de Dios. La fuente de poder es la palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, mira, dice Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder. Y no estamos hablando de un poder para exaltarnos, no. Poder para vencer el pecado, poder para evangelizar, poder para hacer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y acá dice el apóstol Pablo: hermanos míos, fortalezcanse en Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero muchas veces nuestra batería espiritual anda baja. Nuestra batería espiritual anda así, como que cansado, como aquella cosa que dice: me siento cansado, jefe, ¿verdad? Cansado. Pero de repente usted se mete en la presencia del Señor y como que las baterías, como que le pusieron Energizer, ¿verdad? Rayovac no, porque esa rapidito se va. Pero ¿cuál es la fuente de poder? La fuente de poder es Cristo. Cuando los apóstoles hicieron grandes prodigios y grandes milagros, grandes hazañas, ¿en qué se fortalecían? En Cristo. El problema con nosotros, hermano, conmigo, es que yo creo que la fuente de poder a veces va a venir de un pasatiempo, o la fuente de poder va a venir, y vaya, mire, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno se va de vacaciones y uno se relaja, un agua de coco, una Coca-Cola bien helada, y eso le puede servir. Pero yo estoy seguro de esto, que cuando estamos sin Dios, usted puede estar en las mejores vacaciones, pero usted va a estar siempre turbado y va a estar siempre acongojado y ansioso. Pero Dios es la fuente de poder. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice: van a tener una armadura, pero la fuente de poder es Cristo, la fuente de poder es Dios, la fuente de poder es el Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, yo quiero preguntarle esta noche: ¿de qué manera usted está tratando de enfrentar sus luchas espirituales? ¿En su propio poder o en el poder de la fuerza de Dios? Porque normalmente, yo no sé cuántos hemos pasado por esto. Yo, por muchos años, creo que nunca entendí el principio de pelear en las fuerzas de Dios. ¿Lo estoy diciendo bien, hermanos? Por mucho tiempo yo creo que algunos quisimos renunciar a algún hábito, a alguna conducta pecaminosa o a algo en nuestras fuerzas. Y hermano, en nuestras fuerzas no podemos. Es en Dios. Todo es en Dios. Cuando oramos y oramos por sanidad por alguien, no son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios. Amén. Cuando queremos cambiar algo, un mal carácter o nuestra situación, no es en nuestras fuerzas. Yo le pregunto: ¿usted está queriendo batallar en sus fuerzas? No vamos a poder. ¿Usted está queriendo cambiar su carácter en sus fuerzas? No vamos a poder. ¿Usted está queriendo dejar un pecado en sus fuerzas? No va a poder.
es en las fuerzas de Dios. Y eso no se percibe, eso no se compra. No podemos ir a la farmacia ni podemos ir a la pulpería y decir: véndame por favor 10 libras de fuerza de Dios. No podemos. No se puede, en el súper no lo venden en ningún lado. Tampoco se puede mandar a traer ni por eBay ni por Amazon. Las fuerzas de Dios se reciben en la presencia de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo dice? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Cristo hay poder. Dice aquel corito: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él ver. Aleluya. Y ahí hay poder en Cristo. Amén. Voy a empezar a cantar con el ministerio de alabanza. ¿Saben qué es mi sueño, hermanos? De verdad, yo sueño con cantar. Ha sido un sueño mío, pero solo eso es un sueño. Pero en la fuerza del Señor yo puedo hacerlo. Entonces, hermano, termino este principio con esto. ¿En qué peleas tú? ¿En tus fuerzas o en la fuerza de Dios? En la fuerza que te da Cristo. Yo quiero invitarle a que empecemos a pedirle: Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas. ¿Recuerda usted lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 30 y tantos, 33 creo que es? Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. En Cristo podemos tener nuevas fuerzas. Y el apóstol Pablo dice: esfuérzate, renueva tus fuerzas. Dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor. Amén, hermanos. El segundo principio que vemos en estos versículos es que hay una necesidad de la armadura de Dios. Lo puede leer, por favor, está conmigo, Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13. Leámoslo. El apóstol Pablo ya dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de la fuerza de Cristo, porque en Cristo podemos romper pecados, ataduras, enfermedades, en el poder de Cristo. ¿Alguien dice amén? Entonces hay un llamado a fortalecernos en el Señor. Pero luego el apóstol Pablo dice: también hay una necesidad de la armadura, de que tú te vistas con la armadura, que tú te pongas. Y ya después nos va a describir la armadura del Señor. Pero mira, dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Así como, hermano, usted se pone los calcetines, se pone todo, su corbata, su camisa, su vestido. Así debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Así, hermana, como usted en la mañana se maquilla, se pinta los labios, ¿verdad? Se pone la ceja bien bonita. Así debemos de ocupar la armadura del Señor. Usted dice, mientras está arreglando, se está peinando o está haciendo algo, poniéndose un detallito, usted dice: así debo yo de ponerme la armadura de Dios todos los días. Así como nos vestimos, como nos arreglamos. La armadura, no podemos salir a la calle sin armadura, porque es una guerra. Mire, desde que salimos, el enemigo está queriendo tirar. Ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Acechanzas, dardos. Pero como usted se viste, como usted se arregla, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, hermano? Se da cuenta que hay una verdad implícita. El apóstol Pablo no sugiere que el diablo te va a acechar. No sugiere que quizás el diablo no. El diablo te va a acechar. O sea, no es un tal vez, te va a acechar. Entonces, acá, hermano, si yo le preguntara: hermano, ¿usted lo ha acechado el diablo más de alguna vez? Claro que sí. Es más, quizás hoy antes de venir al culto, quizás en este momento, quizás ayer, hoy en la mañana. Ninguno de nosotros podemos vivir libres o sin nada que el enemigo no nos aceche. En cualquier área, no solamente en forma de tentación. No, en cualquier área el enemigo va a atacar. Ese es su trabajo: atacar. Y, hermano, yo ya les he dicho, hemos hablado de esto muchas veces. ¿Usted cree que Satanás va a atacar a quien está ahorita bailando, tomando? ¿Usted cree que Satanás va a atacar ahorita? O las acechanzas del enemigo se van a aquel que está ahorita con un puro o con un cigarro en la boca, o que está, no sé yo, haciendo de su vida un relajo total. ¿Usted cree que Satanás va a ir a acechar a ese? No. ¿A quién va a acechar Satanás? A la iglesia de Cristo, a usted, a mí, a otros hermanos que están en otro lugar, en el otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Y dice luego en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Otra vez, hermano, o sea, no es nuestra lucha contra alguien, sino contra, ¿qué dice, hermano? Mire, principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hermano, esto es serio. Esto es serio. No es un juego. No es que te está atacando una persona o es más, hasta sería mejor quizás que nos atacara un ejército, ¿verdad? Dice que te está atacando las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque a Satanás le interesa nuestra alma. Satanás lo que quiere, esta es una guerra almática. La narrativa bíblica, si la vemos desde esa óptica, ha sido una guerra almática siempre. Usted, por ejemplo, recuerda en Hechos cómo constantemente se presenta esa guerra almática de ganar las almas, de ganar a los perdidos. Jesús dijo: yo he venido para poder dar libertad para todos los que están cautivos, los que están perdidos. Entonces, hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes de maldad. ¿Y por qué pelean? Por nuestra alma. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero creo que como en el año 2023 o 2022, un hermano de nuestra iglesia tiene un restaurante. Y no quisiera ser tan descriptivo por respeto, ¿verdad? No tengo ni el permiso ni la autorización, pero estaba recordando esto ahorita. Había una muchacha que yo no sé, más o menos recuerdo la historia. Creo que trabajaba con ellos. Sí, trabajaba con ellos. Y creo que esta muchacha vivía su vida, hasta donde entiendo, ¿verdad?, un poco con libertades y con algo así, ¿verdad? Y ella en esos últimos días, espero estar diciendo bien, estar haciéndolo bien, pero en esos últimos días ella tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Señor. Ella aceptó a Jesús en su corazón como su único Salvador personal. Entonces contaba estos hermanos de la iglesia que ella tuvo un cambio, ¿verdad? Se notaba que ella estaba gozándose en el Señor, que estaba creciendo en Dios. Pero ¿sabe usted qué interesante esto? Ella un viernes o un sábado por la noche, no sé si recibió una llamada o algo, recibió una invitación para poder ir a la discoteca. Y ella se fue a la discoteca, estando en el Señor, o sea, ella venía de una vida, ¿verdad?, de eso, de andar en la discoteca, de tomar y todo eso. Y luego, ya estando en el Señor, meses quizás, no tenía mucho, ella acepta esa invitación. Y esa noche, no sé si fue viernes o sábado, como iglesia oramos por esta joven. Ella regresando a su casa en la madrugada, creo que con alguien más, y pues, no sé, ¿verdad?, dicen que sería como bebida o algo. Ella tuvo un accidente y ella quedó en cuidados intensivos, quedó en coma. Y lamentablemente, pues ella falleció, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Eso no es casualidad. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una guerra almática. Porque Satanás dijo: esta es la oportunidad. Ahora, no quiero que me malentienda, ¿verdad? Realmente yo no conozco su último momento, su último instante, no lo sé. La salvación le pertenece a Dios, es de Dios. Yo no puedo decir si alguien que muere, si va al cielo o al infierno, no puedo decir eso. Pero lo que yo puedo ver en esto es: Satanás no va a desaprovechar ninguna oportunidad para golpearnos, porque se trata de nuestra alma. Eso es. Y dice acá, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Yo voy a terminar con esto, hermanos de alabanza, me ayudan, por favor. Vamos a avanzar, ¿verdad? Creo que nos extenderíamos al abarcar todo. Vamos a continuar la siguiente semana, pero mira esto, hermano. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué dice ahí luego el versículo 13, hermano? ¿Qué dice el versículo 13? Por tanto, tomad
toma solamente una parte de la armadura del Señor. Toma solamente el yelmo. Toma solamente el escudo. Toma solamente la espada. ¿Cómo dice la palabra? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Ponte de pie, por favor, hermano. Quisiera que esta noche pudiéramos reflexionar. Y todavía no hemos visto todo lo que compone, todo lo que conlleva, todas las implicaciones de la armadura. Pero hermano, la mayoría de nosotros cuidamos nuestra seguridad, ¿verdad? Cuando nos subimos al vehículo, yo creería que por lo menos la mayoría nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿verdad? Creería yo que la mayoría, ¿cierto? Y no por la multa, no por la esquela. Creo que el principio debe ser: voy a guardar mi vida, voy a ponerme un cinturón de seguridad. Quienes andamos en moto, ¿verdad? ¿Qué ponemos? El casco. Y abrócheselo, hermano. No solo se lo ponga, se lo deje aquí en la frente tampoco. Póngase el casco. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Para protegernos de cualquier eventualidad, ¿verdad?, que pasa. Algunos de nosotros pagamos un seguro de vida para proteger a nuestra familia. Algunos de nosotros quizás pagamos un seguro médico para protegernos de una mala situación. ¿Cómo está protegiendo su vida espiritual? ¿Cómo está protegiendo eso que usted sabe con lo que se va a enfrentar cada día? Porque cada día, hermano, se puede presentar una tentación. Y las tentaciones normalmente no vienen disfrazadas como normalmente vemos al diablo. No, normalmente las tentaciones en cualquier área vienen disfrazadas de algo bueno. Amén. Entonces yo quisiera pedirle que donde usted está, pensemos en esto, en la necesidad que tenemos. Dice literalmente: para que podáis estar firmes. Y solamente en Dios podemos estar firmes. Yo quisiera hacerle esta pregunta hoy. Hermano, ¿usted reconoce que está en una guerra espiritual diaria? ¿Tú reconoces que todos los días el enemigo va a querer acechar, va a querer atacar a tu familia, a tus hijos? ¿Tú reconoces que hay una guerra espiritual que se gesta diariamente por robarte la paz? ¿Hay una guerra espiritual que se gesta diariamente para destruir tu matrimonio? ¿Hay una guerra espiritual que se gesta diariamente para destruir tus finanzas? ¿Hay una guerra espiritual que se gesta diariamente para que podamos perder nuestra salvación? ¿Usted reconoce eso? Yo le quiero pedir que si podemos orar, podemos cerrar nuestros ojos y realmente analice: ¿estoy realmente atento a que estoy viviendo una batalla espiritual? ¿Estoy atento a que estoy librando una guerra espiritual? Fíjate lo que dice la palabra: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, Rubén, Cristal, Yarixa, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Este mensaje te ha tocado el corazón. Puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.